Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos nuevamente una palabra de bendición sobre tu vida. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vemos uno de los pasajes más interesantes del Nuevo Testamento porque nos revela lo que hay detrás del mundo espiritual. Vamos a leer lo siguiente. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos en medio de un mundo espiritual. Muchas veces no tenemos conciencia de esto, pero este pasaje lo deja bien claro. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a nuestro Señor Jesús y tenemos al adversario llamado el diablo. En la Biblia, la tentación es una incitación, seducción o prueba que invita a una persona a desobedecer a Dios. No es un pecado en sí mismo. El pecado ocurre solo si la persona decide ceder ante esa tentación. Ahora, hay una diferencia entre la tentación y la prueba. Aunque ambos términos comparten la misma raíz en el griego peirasmos y pueden usarse indistintamente, la Biblia las distingue por su intención y el origen. La tentación proviene de Satanás o de los malos deseos humanos. Su objetivo es engañar, destruir y hacer caer en pecado. La prueba es permitida por Dios y tiene el propósito de fortalecer la fe, purificar el carácter y madurar espiritualmente al creyente. Entonces tenemos que saber diferenciar entre una tentación y una prueba, porque son dos cosas que se parecen pero son diferentes. La Biblia dice que fue tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesús fue tentado por el diablo. La tentación es algo cierto, es algo certero para todos nosotros. Sin embargo, la tentación del Señor Jesús fue más severa. Fue más severa porque fue tentado directamente por el diablo. Cuando por lo regular nosotros lidiamos con demonios de menor rango. También fue más severo porque hay un sentido en el cual la tentación a veces es aliviada al ceder un poco y seguimos adelante con nuestras vidas. Pero el Señor Jesús nunca cedió a la tentación porque hubiese hecho fracasar el plan de salvación divina. Por lo tanto, Él soportó niveles de tentación que nosotros nunca tendremos por experiencia. Por eso Él puede comprendernos y ayudarnos cuando estamos en cualquier tentación. Él entiende lo que estamos pasando en nuestras vidas. La primera tentación vino como una trampa. Lo primero que hace el enemigo es tratar de hacerlo dudar. Si eres el Hijo de Dios. Una estrategia muy común del enemigo es hacernos dudar de nuestra identidad. Si no estamos firmes, podemos caer en la duda o el engaño, y eso sería el primer paso hacia una caída. Cuando el enemigo tentó a Eva, lo primero que le dijo: con que Dios dijo que no comieran de todo árbol del huerto, la hizo dudar, entró en una discusión con ella donde la envolvió y la hizo caer. Ella empezó a contestar y el diablo le volvió a contestar y ahí la enredó y finalmente cayeron en lo que llamamos el pecado original. Y el diablo le dice, hasta le da órdenes al Señor: ordena esas piedras que se conviertan en pan. Debemos recordar, el pasaje dice que el Señor estuvo ayunando por 40 días y 40 noches y finalmente tuvo hambre. O sea, el diablo espera que nosotros tengamos una necesidad física, tengamos una necesidad en nuestro cuerpo, una necesidad que necesitamos satisfacer, ¿no? Y eso representa los deseos de la carne, ¿no? Después de tantos días de ayuno, el Señor tenía hambre y así ataca el enemigo. Cuando tenemos alguna necesidad, viene a tentarnos para una satisfacción temporal y fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas en las finanzas, entonces viene el enemigo y lo tienta con una oferta de trabajo que lo hace irse a otra ciudad, a otro estado, y entonces tienes que sacrificar a tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, y puede ser que te vaya bien económicamente, pero el plan del enemigo es robar, matar y destruir. Con el paso del tiempo ese matrimonio se distancia, con el paso del tiempo esos hijos y esos padres se separan, con el paso del tiempo viene un fracaso matrimonial o un divorcio, porque justamente en el momento de la necesidad el enemigo puso la tentación y la persona mordió el anzuelo.
A veces los matrimonios tienen problemas, están pasando por crisis, por dificultades. El hombre se siente solo o la mujer se siente abandonada y viene un compañero de trabajo y te quiere escuchar, te quiere decir cosas bonitas, te empieza a atender y empiezas a pensar que esta persona es mejor que tu esposo o que tu esposo o tu esposa no te cuidan, no te hacen caso, que te descuidaron. Y comienza el enemigo a tentarte y al final la persona acepta esa tentación, cae en esa tentación y se convierte en pecado. A la final termina eso en un adulterio, termina en un divorcio, termina en un fracaso. Y luego esa persona que te decía cosas lindas, que te decía cosas bonitas, simplemente se olvida de ti, se mueve hacia otra parte porque simplemente el enemigo lo puso para que cayeras en tentación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de una necesidad, porque puede venir el enemigo, tú de repente estás orando por un negocio, estás orando por finanzas, y viene alguien y te hace una propuesta de sociedad, te hace una propuesta de negocio, y detrás de eso hay una trampa, detrás de eso hay un engaño, detrás de eso hay una persona que quiere envolverte y atraparte en deudas, en una estafa, pero como tú tienes una necesidad y suena tan bonita la respuesta, entonces caes en la tentación. Pero veamos cómo contestó el Señor. La respuesta del Señor fue basada en la palabra, no en opiniones o argumentos. La expresión escrito está, deja bien claro que la respuesta del Señor viene de la palabra. Por eso debemos conocerla y así en el momento de la tentación, el Espíritu Santo nos traerá en memoria lo que debemos responder. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en el libro de Deuteronomio, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, versículo 8, capítulo 3. Entonces el Señor contesta con la palabra. Tenemos que conocer la palabra. La palabra de Dios es algo vivo, es algo eficaz, es algo que debemos y podemos poner en práctica. No es simplemente un conocimiento que tú almacenas en tu mente, como acumulaste muchos otros, como la matemática, la física, la química, la historia o la geografía. No, es algo que tú pones en práctica. En el versículo 5 la historia sigue avanzando y dice que luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre todas las partes, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dijo el Señor, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Esta segunda tentación sube de nivel. Vuelve nuevamente el enemigo a intentar, por si acaso, algo que no le funcionó la primera vez cuando le dice, si eres el Hijo de Dios. Empieza entonces queriendo hacerlo dudar de su identidad. Luego le da órdenes, lo mismo que hizo en la vez anterior, tírate abajo, pero agrega algo de lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos. El mismo diablo le dice, pues escrito está. En esta segunda tentación el enemigo sube de nivel, busca tergiversar la palabra y hace una vil manipulación sobre lo que Dios debe y puede hacer. Y para ello cito un pasaje del Salmo 91, versículos 11 y 12. El diablo también conoce la palabra. Las sectas conocen la palabra. Los falsos maestros conocen la palabra. Muchas nuevas eras, muchas doctrinas falsas conocen la palabra, la tergiversan, la desvían, toman solamente una parte de ella, la mezclan con otras cosas. Nosotros debemos estar atentos a estas advertencias y conocer la palabra para saber si viene o no viene de parte del Señor. Ahora tenemos que saber cuando alguien está sacando de contexto las escrituras con fines manipuladores y con malas intenciones, pero nuevamente el Señor contesta con la palabra y está en Deuteronomio 6, versículo 16, cuando el Señor le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No entró en discusiones, no entró en opiniones, no entró en un asunto estéril. Él con su autoridad simplemente le puso un freno con la palabra. Siempre te hacemos hincapié en que tienes que conocer la palabra para que no caigas en tentación, para que sepas discernirlo, el plan de Dios
cualquier otro plan humano, cualquier plan del enemigo, para que sepas discernir la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Tienes que conocer la palabra del Señor. En el versículo 8 dice que de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor le dice en el versículo 10: vete, Satanás. Le dijo el Señor, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servir. Esta es la tercera tentación y está basada en el poder terrenal y temporal que Satanás ofrece. El mundo, por ejemplo, el mundo de la música, del cine, son los mejores ejemplos de lugares donde el enemigo gobierna, donde hace pactos con la gente, donde la gente, tú no te explicas cómo se hacen famosos, cómo se hacen millonarios, cómo alcanzan la fama. Detrás de ese mundo es donde más se mueven los pactos satánicos y los pactos diabólicos que la gente hace en este mundo. Pero el diablo no da nada de gratis. El costo es una vida corta, una vida de tormento, una vida de tragedia, una vida marcada por el divorcio, por la muerte temprana, por la muerte de familiares, por mucha agonía, por mucha depresión, por suicidio. Nadie que haga pacto con el diablo termina bien librado. Él es muy bueno para ofrecer, pero no te habla de las consecuencias. Ahora, si el diablo se atreve, sabía quién era el Señor y se atreve a decirle y a ofrecerle todos los reinos de este mundo a cambio de adoración, imagínate lo que no puede hacer con el ser humano, imagínate lo que no puede hacer con una persona que no tiene nada, o una persona que tiene una ambición desmedida, una persona que tiene unos sueños, unos anhelos y que está dispuesto a hacer lo que sea por obtener o por tener una mejor situación económica o fama o supuestamente cumplir sus sueños en este mundo. Si se atrevió a hacerlo con el Señor Jesús a cambio de adoración, wow, ¿qué no hará con simples mortales que no tienen idea de nada más allá de este mundo físico y no pueden ir mucho más allá de sus deseos o anhelos personales? Muchos eventos musicales, deportivos, series o películas incluyen pactos satánicos que cada vez son menos disimulados, cada vez son más abiertos, cada vez son más evidentes. La gente hace parte del Halloween, por ejemplo, fiestas satánicas, demónicas, disfrazadas, y los niños le pones un disfraz y van a buscar las golosinas en la casa de los vecinos. La gente dice: ¿qué tiene esto de malo? No entiendes el mundo espiritual, no entiendes que cada vez la gente se va acostumbrando más a las tinieblas y el enemigo va preparando el escenario de la vida de mucha gente para luego ofrecerles algo que la gente va a aceptar porque simplemente ya no le tienen miedo a las tinieblas. Nuevamente, la respuesta del Señor para todo engaño, trampa y tentación fue la palabra bien aplicada. Ahora el Señor habla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Las tres respuestas del Señor fueron a través de palabras, promesas del libro de Deuteronomio. Y esta es una contundente verdad que debemos practicar. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Por eso debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra, porque es algo que debemos vivir y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Y en cada situación que afrontemos, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta. La Biblia dice que Dios no permite una tentación, una carga mayor a la que podamos soportar, y a cada tentación, a cada situación, Dios deja abierta una puerta de salida, y esas respuestas están en la palabra del Señor. Y escrito está, lo hablamos recientemente: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán dadas por añadidura. Tenemos mucha gente persiguiendo las añadiduras, tenemos mucha gente persiguiendo las cosas de este mundo, pero déjame decirte, todo lo que el enemigo tenía, todo lo que el enemigo te podía ofrecer o puede ofrecer, el Señor Jesús se lo arrebató, porque el Señor venció a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Y el mismo Señor, después de haber resucitado, le dice a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra.
El Señor es la máxima autoridad, el Señor tiene el máximo poder, el Señor despojó al enemigo, despojó al diablo de todo poder y de toda autoridad. Y a los que estamos en Cristo, nada de estas cosas nos deben afectar. El diablo no tiene nada que negociar con nosotros. Nosotros no tenemos nada que negociar con el diablo. Todo lo hacemos conforme a la palabra del Señor. La Biblia dice que entonces el diablo lo dejó y los ángeles vinieron a servirle. Después de que el diablo se fue, vinieron a traerle el pan y la comida, el alimento, lo que el Señor necesitaba. Y el Señor nos entiende, no se compadece de nosotros, entiende lo que estamos sufriendo, las tentaciones que hemos tenido, porque Él es un gran ejemplo para nosotros. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él puede entender a los que son tentados por el diablo, por eso Él puede entender cuando estamos pasando por momentos de prueba, de tentación, momentos de dificultad. Pero debemos aprender a diferenciar la tentación de la prueba. Mi esposa y yo siempre bromeamos cuando sabemos cuando Dios nos pone a prueba. Y a veces hemos reprobado el examen que Dios nos ha puesto y sabemos entonces que en algún momento vamos a tener que volverlo a repetir, pero la prueba que Dios pone es para fortalecer nuestro carácter, para pasarnos a un nuevo nivel, para hacernos madurar espiritualmente, y sabemos que debemos corregir ciertas áreas de nuestras vidas y que la gracia y la misericordia de Dios siempre está allí. Pero la tentación siempre ha estado ahí. El enemigo siempre ha estado. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Y hay doctrinas de ángeles que en realidad son doctrinas demoníacas que vienen con mensajes y con tentaciones e ideas que no están sustentadas en la palabra, o muchas de ellas son manipulaciones de la palabra. El Señor venció toda tentación. Debemos recordar, quiero cerrar con lo mismo, con la misma idea con la que comenzamos. Estamos en medio de un mundo espiritual. El apóstol Pablo lo describe en una de sus cartas cuando él dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y habla de esas tres áreas, de esas tres facetas, de esas tres dimensiones de nuestra vida. Y estamos muy conscientes del cuerpo, estamos muy conscientes de lo físico, de lo terrenal, pero se nos olvida que estamos en medio de un mundo espiritual. Entonces hay una mezcla allí, que a veces queremos satisfacer las necesidades físicas de forma espiritual o queremos satisfacer las necesidades espirituales de forma física. No, tenemos que entender que para cada cosa hay un camino, hay una forma, y sí hay necesidades físicas, como en este caso el Señor tenía hambre, pero también hay necesidades espirituales. Vemos al Señor Jesús ayunando, dice que salió de allí lleno en el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de cosas espirituales y también necesidades emocionales. Entonces tenemos que entender. Yo estaba meditando sobre esta palabra porque muchas veces hemos pasado por pruebas, dificultades, y no sabemos reconocer cuándo es una tentación y cuándo es una prueba. Y muchas veces no sabemos cómo responder ante esto. Debemos conocer la palabra, estudiar la palabra y poner en práctica la palabra. El mismo Espíritu Santo, cuando es necesario, te recuerda, te trae a la mente lo que la palabra dice con respecto a la situación que puedas estar pasando. Es importante, y la Biblia dice que el Señor Jesús estaba ayunando. El ayuno es un tema bien interesante, te hace crecer espiritualmente, te hace fortalecerte espiritualmente, te abre el mundo espiritual, te reconecta con Dios. La Biblia dice que la carne y el espíritu se oponen, son contrarios entre sí, y a veces alimentamos mucho el cuerpo, pero no alimentamos la parte espiritual. Pero el Señor lo dijo claramente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que alimentarnos también de la palabra. Si comemos 3 veces al día físicamente, entonces no podemos alimentarnos una vez a la semana espiritualmente. Es algo que tenemos que hacer a diario. Quiero que oremos porque la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Hemos tratado de resumirte, hemos tratado de enseñarte y de explicarte de forma condensada la forma como el enemigo va a intentar tenderte la trampa de la tentación, pero el objetivo que tenemos ahora es que simplemente sepas cómo
abordar o enfrentar esa tentación y no caigas en ella. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Gracias porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso, Señor. Tú fuiste tentado en todo, pero no caíste en pecado, Señor. Y tú mismo puedes ver, Señor. Tú mismo puedes mirarnos con misericordia cada vez que somos tentados. Y sabemos que a cada tentación, Señor, tú pones una puerta de salida, Señor. Hoy hemos hablado de tu palabra, Señor. Tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestro camino. Tu palabra es la que nos da respuesta. Tu palabra es la que nos guía a toda verdad. Enséñanos, Espíritu Santo, a aplicar la palabra, a vivir la palabra, porque tu palabra es vida y es espíritu, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Guíanos a toda verdad, Señor. Tú intercedes por nosotros, Señor, en este momento, Señor. Momento de prueba, momento de tentación, momento donde el enemigo está atacando la vida de tantas personas. Señor, muéstrale el camino que deben seguir, Espíritu Santo. Sé tú su consolador, sé tú su abogado defensor, sé tú el que les muestra cómo deben responder con la palabra. Si tú has hecho esta oración, si tú has estado aquí con nosotros, déjame decirte que hoy algo especial ha ocurrido en tu vida, porque en este momento has sido preparado para salir airoso de cualquier tentación que cualquier demonio, que cualquier principado, que cualquier entidad espiritual pueda poner sobre tu vida. Recuerda que estamos aquí para ayudarte. Tenemos peticiones de oración que estamos recibiendo. Todos los miércoles nos estamos reuniendo en un grupo de estudio bíblico, de oración, y estamos orando por la necesidad de las personas. Tenemos grandes testimonios de las cosas que Dios ha hecho, y puedes conectarte con nosotros si te interesa ser parte de este ministerio. Haznoslo saber, nosotros te vamos a enviar el enlace. Si estás en otro lugar, en otra ciudad, simplemente te enviamos un enlace para que te puedas conectar. Comparte esta palabra con otras personas. Hay mucha gente siendo atacada, tentada, agobiada por las trampas del enemigo, y esta palabra puede ser la respuesta que Dios le va a enviar para que esa persona sea libre. Y espero verte en una próxima oportunidad y que el Señor te bendiga grandemente.